Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al Grupo Congreso por convocarme a este tercer Congreso Internacional de Educación, cuarto Congreso Nacional, El Mundo Post-Pandemia, el Poder de las Aulas. Mi nombre es Cecilia Marino y mi conferencia es sobre la temática de educación emocional. ¿Qué desafíos nos presentarán las aulas cuando volvamos a la escuela? ¿Cómo será la nueva normalidad? ¿Qué herramientas tendremos que poner en juego los educadores para recibir y acompañar a los alumnos en esta nueva etapa? El marco de la educación emocional nos puede dar algunas respuestas. Si bien el concepto de educación emocional no es nuevo, ha nacido en paralelo al concepto de inteligencia emocional hace 25 años, en este momento puede tomar una nueva dimensión. ¿Qué es la inteligencia emocional? Este concepto fue acuñado por los psicólogos Mayer y Salovey e implica la habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud, también la habilidad para acceder y para generar sentimientos que faciliten el pensamiento, para comprender las emociones y para regular las emociones. Este concepto surge como fruto de la disconformidad de muchos científicos ante el enfoque meramente cognitivo que antes se tenía de la inteligencia. El precursor de este concepto es el concepto de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Gardner introduce la idea de que no hay una única manera de ser inteligentes y menciona 8 tipos de inteligencias diferentes, entre las cuales se encuentran la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Ambas inteligencias conforman lo que se llama inteligencia emocional. Daniel Goleman es quien difunde el concepto de inteligencia emocional allá por el año 1995 en su libro Inteligencia Emocional. Y nos dice que el éxito en la vida privada y en la laboral no está determinado solo por el cociente intelectual, sino por el hecho de poseer y actuar con inteligencia emocional. A partir de la difusión de este concepto y de la relevancia que este concepto tiene en el desempeño y en el bienestar de las personas, se empieza a pensar en la necesidad de tener en cuenta este aspecto en el ámbito educativo, de enseñar estas habilidades para lograr que los alumnos tengan un mejor desempeño cognitivo y también para promover personas más felices y capaces de relacionarse positivamente con los demás. Los contenidos que abordamos en educación emocional tienen que ver con el desarrollo de estas habilidades. Por ejemplo, la conciencia emocional, que es la más básica de todas las habilidades. Saber cómo me siento, percibir las emociones en el cuerpo, ponerles un nombre, entender que las emociones tienen distintos matices y que si conozco variedad de vocabulario emocional, puedo designar esos matices con mayor precisión y puedo hacerme entender mejor y entender mejor a los demás. No es lo mismo estar triste que estar desilusionado, que estar aburrido. Son matices dentro de la emoción de la tristeza que indican distintos estados emocionales. Otro aspecto relevante para el desarrollo de la conciencia emocional, de esta habilidad de la conciencia emocional, tiene que ver con atender al cuerpo y las señales internas y externas
que el cuerpo nos da. La tensión, la relajación, el nudo en la garganta, el calor, la sudoración, la sequedad en la boca, etc. El cuerpo es el gran resonador de las emociones y atender sus señales es el primer paso en el camino del autoconocimiento. ¿Qué pasará con esta vuelta al aula? Considero que será imperioso dar un lugar a la conversación, que no se refiera únicamente a temas académicos, sino también a aspectos personales, a cómo nos sentimos, a cómo estamos. Dar un lugar para encontrar variadas palabras para designar esos estados emocionales y encontrar momentos para prestar atención al cuerpo, ese gran olvidado en la escuela y al que siempre se le pidió que se quedara quieto. Al regreso tendremos otra relación con el cuerpo propio y con el cuerpo del otro. Enseñar a los alumnos a reparar en los gestos, en especial los gestos de ojos y cejas, que son los que van a dejar al descubierto los tapabocas. Hablar de los que nos causa miedo, enojo, tristeza, ansiedad. Normalizar las emociones como parte de la vida, sin juzgarlas como correctas o incorrectas, entendiendo que lo que puede ser correcto o incorrecto es la conducta y no la emoción. Todos estos temas serán muy oportunos para acompañarnos a la vuelta a clases. Pensamos o creemos que cuando volvamos vamos a tener una modalidad educativa llamada dual o llamada blend, donde vamos a tener momentos de enseñanza presencial y momentos de enseñanza virtual. Es muy interesante entonces que en estos momentos presenciales los docentes puedan usar el tiempo para dar lugar a que surja lo autobiográfico, la conversación y el registro del propio mundo emocional. Otro aspecto del que se ocupa la educación emocional y que forma parte del eje básico, del eje afectivo, donde está la conciencia emocional, es la autoestima. Los contenidos a enseñar con relación a la autoestima tienen que ver con transmitir una visión realista de las personas, entendiendo que todos tenemos fortalezas y debilidades, y entendiendo también que todos podemos aprender y superarnos en la medida que pongamos intención y esfuerzo en lo que hacemos. El concepto de autoestima al que hago referencia está directamente relacionado con el hacer. Si favorecemos que nuestros alumnos hagan, si favorecemos espacios para la experimentación y el trabajo colaborativo, estaremos creando las bases para una autoestima positiva. No se trata de dejar hacer, sino de brindar herramientas, andamiaje, feedback específico, críticas concretas y elogios condicionados a logros. Esto nos lleva a pensar directamente en el tema de la evaluación y en la importancia que tiene la retroalimentación del docente. Una retroalimentación con preguntas que ayuden a pensar, que ayuden a los alumnos a poner en palabras sus procedimientos, sus estrategias de resolución y que destaquen las fortalezas y no solo las debilidades. Otro aspecto relacionado con el anterior
y que tiene una directa influencia en la autoestima, tiene que ver con el clima del aula y el papel que tiene el profesor en la creación de ese clima. En este punto hay 3 aspectos muy importantes a tener en cuenta para generar un clima del aula propicio que enriquezca la autoestima de los alumnos, favorezca los aprendizajes y favorezca vínculos positivos. El primer aspecto tiene que ver con un profesor que favorece relaciones enriquecedoras, haciendo que el aula sea un lugar donde realmente se quiera estar, donde se libere a los alumnos del sentido del ridículo y donde se entienda que el error no es una tragedia, sino que es parte del aprendizaje. Y esto va muy de la mano de la metodología que utilice el docente. Un docente que entiende la educación y el error de esta manera, entiende también que el humor y el juego son parte importante de la metodología de aprendizaje. Otro aspecto relacionado con el clima del aula que favorece la autoestima de los alumnos tiene que ver con ejercer una mirada centrada en las fortalezas de los estudiantes y hacérselas ver a ellos también. Un docente que tiene expectativas de éxito elevadas y realistas y que enseña a sus alumnos a pensar de un modo optimista e inteligente, es decir, incorporando las limitaciones que todos tenemos y centrándose en las fortalezas, entendiendo también que el esfuerzo permite mejorar los resultados. Qué importante será trabajar este concepto con los alumnos, con los chicos, con los jóvenes, para que puedan incorporar la idea de perseverar en sus metas para aprender y superarse. Otro contenido de la educación emocional se relaciona con la habilidad de la comprensión emocional. Y esta habilidad nos lleva directamente al concepto de empatía. Este concepto tan importante para que podamos convivir en paz y sin violencia. La empatía se refiere a una comprensión respetuosa de lo que los demás están experimentando. Tiene que ver con comprender sin juzgar. Decimos que esta pandemia ha despertado en muchos de nosotros la empatía que teníamos dormida. Y acá aparece en relación a la empatía un aspecto muy importante, una conducta muy importante que tiene que ver con la escucha y más concretamente con el prestar atención. Sin atención no podemos ejercer la empatía. ¿Será la vuelta a las aulas un tiempo donde no solo le pidamos nosotros a los alumnos que nos presten atención, sino que nosotros como educadores también podamos prestar nuestra atención a los alumnos, a sus sentimientos, a sus necesidades, a sus fortalezas, a sus intereses, a sus familias? La empatía requiere conexión con uno mismo para poder conectar con el otro y con la situación. La vuelta a la escuela va a requerir que los docentes estemos atentos, que prestemos atención al contexto, donde las respuestas ya no van a estar prearmadas, no van a estar dadas, sino que van a tener que armarse en colaboración con ese contexto. Otro contenido clave de la educación emocional es la habilidad de la regulación emocional. Regular no tiene que ver con reprimir las emociones, sino que tiene que ver con manejarlas adecuadamente. Pero fíjense una idea
muy importante, que no tiene que ver solamente con manejar las emociones desagradables, sino que tiene también que ver con potenciar las agradables. Es interesante este doble significado de la regulación emocional, ya que en la escuela en general nos hemos dedicado a manejar las emociones desagradables, pero hemos dedicado poco tiempo, a veces muy poco, a aumentar las emociones agradables. ¿Cómo mantener la calma? ¿Cómo sostener esta emoción de agradecimiento hacia la vida, hacia las personas? ¿Cómo sostener el entusiasmo por aprender? ¿Cómo sostener la curiosidad, que es la llave del aprendizaje? ¿Cómo mantener el asombro? Preguntarnos por el sostenimiento de las emociones agradables y aprender estrategias sencillas para favorecerlas es uno de los grandes objetivos de la educación emocional. En tanto, de esa manera estamos dándoles a nuestros jóvenes herramientas y a nuestros niños herramientas para favorecer el bienestar personal. Hay 4 grandes grupos de estrategias de regulación emocional que podemos enseñar y trabajar en la escuela. El primer grupo tiene que ver con las estrategias de regulación cognitivas. Enseñar la relación que hay entre pensamiento y emoción. Que los chicos entiendan esa relación es clave. Y que conozcan que nuestros pensamientos, la manera en que pensamos, en que interpretamos los sucesos, nos generan emociones que nos pueden facilitar la vida y las relaciones o nos pueden perjudicar. El otro gran grupo de estrategias tiene que ver con las estrategias conductuales. ¿Qué cosas podemos hacer para regular nuestras emociones? Y ahí entran todas las estrategias relacionadas con la respiración consciente, la relajación, pero también con otras actividades como el ejercicio físico, las actividades manuales, la danza y todas aquellas actividades que nos ayudan a sentirnos mejor y a sostener estados emocionales agradables y positivos. Otro gran grupo de estrategias tiene que ver con las estrategias de afrontamiento y, en este caso, que nuestros estudiantes sepan a dónde buscar ayuda, quiénes pueden ofrecerles ayuda y también que conozcan distintas maneras y distintos métodos de afrontamiento de problemas y de conflictos. Y finalmente, las estrategias de evitación. Entender que muchas veces es necesario apartarse, es necesario esperar, mirar el problema en perspectiva para poder encontrar una solución. Si nosotros enseñamos a los alumnos estas estrategias, estamos enseñándoles a conectar con sus propios recursos, con recursos sencillos que les van a permitir cambiar estados emocionales desagradables por otros más agradables, que les den mayor bienestar. Y en la medida que los alumnos aumenten el bienestar, esto va a tener una repercusión directa en el desempeño académico, social y en su salud en general. Enseñarles a los alumnos que pueden cambiar sus estados emocionales con sus propios recursos y que esto es sencillo, pero no es fácil, ya que requiere compromiso, práctica y un trabajo sistemático, es una manera también de darles herramientas para prevenir comportamientos disruptivos y violencia y consumo de sustancias adictivas. Finalmente, y no por esto menos importante, la enseñanza sistemática de la educación emocional
requiere dar un lugar a la enseñanza de las habilidades sociales. Las habilidades sociales, entendidas como un conjunto de conductas emitidas por una persona en un contexto interpersonal, que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación y respetando esas conductas en los demás. Con estas conductas, las personas resuelven problemas inmediatos y minimizan también problemáticas futuras. Cuando nuestros alumnos vuelvan a las clases presenciales, estarán ansiosos por disfrutar de ese vínculo con el otro sin la mediación de las pantallas. Durante esta cuarentena, una de las cosas que más extrañan los niños de todo lo que les brinda la escuela es el contacto con sus pares. Esos contactos que les permiten ejercitar habilidades, aprender, disfrutar y crecer como personas. La escuela es un lugar privilegiado para aprender habilidades sociales, para aprender a decir mi punto de vista sin ofender, para entender el peso que tienen los aspectos no verbales en la comunicación y también el peso que tienen las palabras. En relación a habilidades sociales, vamos a enseñar a los alumnos la importancia de la mirada, de la sonrisa, del tono de voz en la comunicación y vamos a enseñarles también el poder del lenguaje asertivo. Los mensajes en primera persona, a los que me gusta llamar el lenguaje responsable, el lenguaje del yo. Ese lenguaje que habla de mis propios sentimientos y no acusa ni ofende al otro. Vamos a enseñarles a los alumnos a hablar de sus sentimientos, a hablar de sus necesidades en primera persona, favoreciendo las habilidades de autoafirmación, de oposición asertiva, para que puedan opinar, pedir, quejarse con firmeza y sin agresividad. Hasta aquí les conté cuáles son las habilidades de la inteligencia emocional que podemos trabajar sistemáticamente en la escuela. Ahora quiero volver a la pregunta, una de las preguntas del comienzo, que decía: ¿qué desafíos nos presentarán las aulas cuando volvamos a la escuela? ¿Cómo será la nueva normalidad? Ansío que en esta nueva normalidad haya un lugar para el despliegue de las emociones, haya lugar para lo subjetivo y se den herramientas para que los chicos asuman un rol activo no solo en la adquisición de los saberes académicos, sino también en la gestión de su mundo emocional y social. Muchísimas gracias.